No, la respuesta la tengo presente todos los días a mi madre. Sí, yo creo que el día después, cuando pasa lo de mi papá y lo de mi hermano, mucha gente piensa que lo peor es ese momento, ¿no? Y lo peor está por venir. Y mi papá no conoció una pelota hasta los 30 y tantos, era beisbolero, un señor de rancho. Ya hoy en día no se ve mucho, pues los niños que ponen las piedras, los balones que se iban debajo De los del coches. carro, sí. Tuve muy buenos amigos en la cuadra. Sí, es difícil, sobre todo eso, los días siguientes. Pero yo sí te tengo una pregunta así que me gustaría saber. Ok. Si tuvieras que entregarle hoy en día tu camiseta de juego con la que debutaste, ¿a quién se la darías y por qué hoy en día? No, la respuesta la tengo presente todos los días a mi madre. Sí, creo que ella, bueno, no hay un adjetivo para ella, no hay algo que termine de describirla. Pues me dio todo lo que soy, ¿no? Todo lo que soy gracias a ella. Cuando faltó mi padre, que fue muy joven, el apoyo que me dio, sin duda es la persona más importante en mi vida, fue la persona más importante en mi vida. Y bueno, sigue viviendo en cada rincón de mi cabeza, de mi corazón y trato de todos los días poner en práctica su legado, ¿no? Oh, qué bonito porque la mamá, siempre hemos dicho, es la mamá. Y bueno, sé que hoy en día no está aquí con nosotros, que en paz descanse y sentimos mucho esa parte, pero qué bonito el cómo te expresas de una persona que dices que fue tu caparazón, que estuvo ahí en todo momento. La gente que de pronto no sabe la historia detrás de un futbolista, hay cosas que se viven muy duras y muchas veces necesitas el respaldo de alguien y bueno, al final que haya sido tu mamá y la forma en que te expresas de ella, hasta se me hace nudo en la garganta, hermano. Entonces, Sí. pero bueno, le dejo los micrófonos a mi querido Robert. Oye, hablando del tema de la entrega, ¿en qué momento, cuando te estabas formando, que te estabas empezando a dedicar al fútbol, decidiste ahora sí entregarte de lleno a la profesión? Me imagino que a lo mejor pues al principio estás tanteando qué tan bueno eres, qué tantas posibilidades hay. ¿Hubo algún momento en donde dijiste, oye, este es mi camino, me voy a entregar por todo, o sea, todas las canicas acá? ¿Cuál fue ese momento? Sí, yo creo que el día después, cuando pasa lo de mi papá y lo de mi hermano, mucha gente piensa que lo peor es ese momento, ¿no? Y lo peor está por venir, el vivir sin ellos, el vivir sin la familia. Y bueno, el momento en que yo lo supe es que yo ya no quería ser pues lo veía de esa manera, ser una carga para ellas. Si tenía la posibilidad de ir a alguna eh, institución, algún equipo que pudiera darme como ese respaldo de una casa club, de una escuela, y ella no tener esa preocupación o ese tema en la cabeza, teniendo también a mi hermano el chico, pues eh, yo sabía que era la manera en que podía salir adelante, además de que pues desde chico me apasionaba la posición, el fútbol, que es un deporte tan bonito, un deporte tan sentimental. Y ahí lo supe que quería encaminar mi vida directamente a esto, ¿no? Ya después, obviamente, hay subidas, bajadas, donde la cabeza traiciona, donde la cabeza eh, piensa realmente si esto no es lo de uno, si realmente no es uno bueno, si aún trabajando le va a alcanzar. Pero pues bueno, lo tengo muy claro que eso solamente lo dicta el trabajo y a pesar de esas subidas y bajadas y buenos y malos momentos, pues son los que lo llevan a uno a estar en donde está. Y empecé porque, pues bueno, mi hermano Adrián, el más grande, él nos llevamos 2 años. Con el más chico me llevo 5 años, con Aarón. Y él empezó en la portería. Yo lo veía que iba a los partidos. Me gustaba, pues, que se vestía diferente, que se tiraba, que podía agarrar el balón con las manos. Y mi papá no conoció una pelota hasta los 30 y tantos, era beisbolero, un señor de rancho, muy arraigado a la vida de rancho, a la vida pues sí, Del del campo. ranchero, del campo, ajá. Y, y me fui dejando llevar por lo que pasaba, ¿no? Y justamente como comienza la historia de cómo empecé a ser portero, era que estaba en el equipo de la escuela. Había un chavo que era portero. Hicieron como visorías. Un señor tenía un equipo de rápido
Eh, y el hijo le dijo al señor, oye, pues hay un portero muy bueno ahí en la escuela, es alto, y el otro no fue. Entonces, pues nada más estaba yo y dije, pues debió haber sido él. Aviéntalo así. Pero tú ya Y- portereabas antes. Sí, pero muy poco. Muy Estamos poco. hablando que yo tenía... tiene mucha importancia porque tenía yo 7, 8 años y a partir del equipo del señor se me fueron abriendo un mundo de cosas y fue una mala o buena decisión de él, porque hasta cuando el señor hablaba con mi papá le decía, oiga, para ver si su hijo quiere ir a jugar a un equipo, y yo veía al otro niño y le decía, ¿tú quién eres? Yo no te conozco, yo no te conozco, no, Sí, no sé claro. quién eres. Y de ahí fue un equipo de fútbol rápido, Real Villa se llamaba. De ahí vinieron una serie de cosas muy bonitas en mi vida gracias a ese equipo, a Fernando Calva, a Jorge Calva. eh, Todavía platico con ellos. Qué buena onda. Y de ahí de ahí parte todo, ¿no? Yo creo que esa plática que tiene mi papá con él, de ahí parte todo. Y, y en sí, pues me gustaba mucho el ver cositas de mi hermano, así, que cómo porteriaba, cómo le compraban a veces los guantes y todo eso. Obviamente, pues los guantes estos de que son tortillas, ¿no? Que no tienen, que al segundo raspón Se se abre. abren. Pero de ahí parte todo lo que me llamó a ser portero. También, bueno, algo que me gustaría recordar es, pues, mis amigos del barrio precisamente. Uy, eso nunca se olvida, hermano. Ya hoy en día no se ve mucho, pues, los niños que ponen las piedras, los balones que se iban debajo De los del coches. carro. Sí, tuve muy buenos amigos en la cuadra. La cochera de la casa la utilizábamos de portería. O sea, el portón estaba hecho pedazos. Sí, Después de estaba tanto hecho portar. pedazos. Pobre tu mamá, o sea, tuvo que soportar Sí, de llevarte a la escuela. Entonces, y aparte los balones. todo. ¿Y que era de reja o no? Que son... No, ese justamente acababa en ese entonces como que estaban los portones eléctricos y Ya, todo o sea, eso. era abollar el No, portón lo entonces. teníamos que abrir, pero pues si había carro adentro, pues era, Sí, sí, sí. no, pues a ver cómo le hacemos, no le peguen al carro, pero pues ya no se podía. Entonces, sí, yo me tiraba ahí en la cochera y al final no le duele a uno nada cuando está con los amigos y disfrutando ese momento. Y de ahí también tuve muy buenos amigos, Oscar, Edgar, Adrián, Alejandro, que marcaron mucho mi infancia. Yo era de los niños, empecé a salir a la calle a los 8 años, entonces era de los que salía a las 4 de la tarde, me metía a las 9, 9:30 de la noche. Y mi mamá pues sí me regañaba y todo, pero pues mientras no llegara a la casa no había regaño, entonces aprovechaba esos momentos. Ya después viene el meterme en un equipo más formal, que era SECAF. Es SECAF, todavía está la escuela. Y, y duré 9 meses en esa escuela. Yo vi que platicaban mucho de un niño que se había ido a Pachuca en ese entonces. Y yo decía, bueno, pues yo quiero estar ahí, necesito hacer algo para poder estar ahí, pero lo veía como lejano. Cuando pasa ese suceso, pues ya dije, tengo que estar ahí. Aparte de Ciudad Juárez a Pachuca, hay unos cuantos kilómetros, Sí. ¿no? Sí, está lejos. Eso realmente, ¿cómo lo asimilas cuando tienes 13 años? ¿Qué fue? Me imagino que hubo demasiada... es que, ¿cómo le explicas a un niño de 13 años que de pronto ya no va a estar papá y hermano? Sí, es difícil, sobre todo eso, los días siguientes. El día que pasó, eh, mi papá en ese que traía el tema de los carros y esto, pues lo mandó a arreglar unas motos acuáticas que iba a vender, pero iba a visitar a su mamá, a mi abuela, a Cuauhtémoc. Se las iban a llevar para probarlas y todo. Y pues el taller ya estaba amenazado, entonces ahí fue donde pasó y yo iba a ir con ellos, es lo que a veces uno no termina de entender, ¿no? Claro que llegan dudas como de, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y por qué ellos? ¿Y el por qué? Y pues son preguntas sin respuestas, ¿no? Es Sí, un claro. vacío de nunca acabar. eh, y es los días después lo más complicado y lo que cuesta, pues hasta el día de hoy asimilar. Sí, totalmente. ¿Cómo llega la oportunidad de Pachuca? O sea, te metes a esta escuela, estás 7 meses, 9